Un buen día, mis queridos amigos que visitan nuevamente nuestro canal. En esta oportunidad les cuento que estoy haciendo un video que no ha sido planificado, pero yo creo que vale la pena compartir con ustedes esta información, esta visita que haré express, una visita express justamente a continuación. Bueno, como ya es de conocimiento mundial, lo que fue la muerte de la reina Isabel II a los 96 años de edad, y voy a entrar a un museo. Estoy en la calle que les señalé en el video hace un momento, y en esta oportunidad me encuentro frente a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, quien fuera presidente también de la República de Chile. Y déjenme decirles que acá en este edificio cenó la reina Isabel II junto a su esposo, el príncipe Felipe. Así que me pareció curioso, y también, si a ustedes les gusta la historia, quisiera compartirle un poquito de historia justamente en esta visita. Creo que está abierto, ok. Les comparto también la dirección, está abierto al público para que puedan venir a visitar, y si a ustedes les gusta la historia así como a mí, seguro también les llamará la atención para poder tal vez reflexionar y decir, wow, qué tan cerca estoy de la historia. Así que síganme un momento, vamos a ver cuánto cuesta la entrada. Acompáñenme. Bueno, aquí encontramos lo que podríamos llamar una cronología de lo que es algunos hechos históricos que involucran a Chile también, y de igual forma el mundo. Y bueno, el motivo de nuestra visita en esta oportunidad tiene que ver con esta persona. Che non fica d'altro, non ne crede, non ne destrozza inútilmente, porque hay muchos años. Es una ampliación que hizo la familia durante la década entre el 50 y el 60. Este espacio, eso sí, el primer uso que le dieron fue como la sala de estar, que era un lugar de la casa en el que la familia se podía reunir de una manera íntima e informal. Todas las condecoraciones son latinoamericanas, y en la otra vitrina están las europeas. Además está el frac, el traje que usó Frei Montalva cuando se convirtió en presidente en noviembre del 64. Tiene la banda presidencial que se le entregó en ese momento. Todos los presidentes chilenos tienen su propia banda. Medallas conmemorativas que se mandan a hacer para recordar hechos, eventos propios del lugar. Por ejemplo, en los que están con el traje de Frei Montalva, hay medallas que recuerdan la visita de la reina Isabel II en el 68. Lugar político para Frei Montalva, ya que aquí invitaba a sus ministros, camaradas del partido, dirigentes sindicales, a estos personajes públicos, y lo más probable reuniones que se dieran a haber hecho en La Moneda. Por ejemplo, también estuvieron acá Neil Armstrong y Richard Gordon cuando vinieron en el 66. Él no pudo ir a La Moneda a recibirlos, así que decidió invitarlos a su casa. El comedor, que es el espacio familiar en el que todos nos reunimos a cenar, a almorzar, a desayunar. Pero la mesa, como te había mostrado en la foto, que está en el segundo piso, se cambia la forma en la que se decora para recordar cuando la reina Isabel II cenó en esta casa, ¿ya? Fue una idea del jefe de protocolo de Frei Montalva, que se llamaba Mariano Fontecilla. A lo que Mariano Fontecilla muy serio lo mira y me dice: señor presidente, usted nadie podría decirle que se ve cachetón. Frei Montalva se ríe porque
debió haber entendido que hace alusión a las facciones de su rostro. Estuvo la reina Isabel II en ese puesto, junto a su esposo que estuvo a la derecha. También fueron invitados el ministro de Relaciones Exteriores chileno que se llamaba Gabriel Valdés, invitado con su esposa. Al final de esta hilera estaba la hija mayor, que se llamaba Irene Rey Tagle, que fue la única además de los 7 hijos que esa noche estuvo en esta mesa. En la otra cabecera el dueño de casa, a la derecha de él la dueña de casa, y continúan como invitados el embajador chileno en Inglaterra, que se llamaba Víctor Santa Cruz, quien también fue invitado con su esposa, y cerrando a la izquierda de la reina el embajador británico en Chile, que se llamaba Sir Frederick Mason. Cuando él fue para allá, le regaló esta vajilla, los platos, la loza. Si te acercas, y por si acaso desde este punto a lo mejor se ve mejor, vas a ver que cada plato tiene 2 símbolos. Hacia adentro de la mesa el escudo chileno y hacia la silla la corona británica. Y los cubiertos que acompañan estos platos se los regaló en el 68 cuando ella estuvo acá en Chile la primera noche que se hizo esta gala en La Moneda. Fue en noviembre del 68. Noviembre del 68 los cubiertos. Ambos, platos y servicios, son parte de juegos mucho más grandes. Por ejemplo, tienes para tomar té, sopa, comer ensaladas, pero la idea de la cantidad que está acá es para también saber lo que ellos comieron esa noche. Bien, mis queridos amigos, estamos llegando casi al final de lo que es nuestra visita en esta casa museo de quien fuera presidente también de la República de Chile, Frei Montalva. Conocí un poco más de la historia del país del cual soy residente hace casi 6 años. Y bueno, esta es una visita también especial que me enteré por internet, por eso como les comenté al principio no ha sido un video planificado así grabado, sino que bueno, obviamente las noticias de carácter mundial que tienen una influencia y como ya ustedes conocieron lo que sucedió con la muerte de la reina Isabel II, contarles por si ustedes no lo sabían que también ella visitó este lindo país. Así que aquí le invitaron a cenar, hubiera sido genial haber estado allí. Pocos invitados, una cena exclusiva, pero si ustedes quieren conocer también parte de la historia, porque los personajes también que han marcado el mundo con su influencia, con su presencia, en este caso también como la reina, forman parte también de la historia del mundo y Chile tuvo también la oportunidad de recibir la visita de la realeza. Así que desde acá estoy casi despidiéndome y también invitarles a que puedan visitar este lugar en la comuna de Providencia. No dejen de venir, también aparte hay una cantidad de información interesante concerniente a la historia de la nación, ¿okay? Especialmente en la época de 1960-1968, para que puedan acercarse hasta aquí, se los recomiendo. Hemos llegado entonces al final de este video que resultó ser interesante, cosas que no sabía de la historia de este país y de visitas importantes en ocasión del expresidente Frei Montalva. Así que me despido desde la calle Hindenburg 683, es la dirección si ustedes desean visitar este lindo museo donde fue invitada a una cena la reina Isabel II. Si no eres parte de este canal y te gusta el contenido que hasta ahora he publicado, también quiero invitarte a que puedas suscribirte, porque también subo información de interés migratoria en cuanto a la actualidad de entrada y salida de otros países. Ha sido un gusto saludarte. Bye bye.